esta tarde. Nuevamente damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de estar, ¿verdad? Contando con este espacio de reflexión y estudio de la palabra. Hoy día contamos con nuestro hermano Jesús Marsella. Hacía tiempo que no veía a mi hermano Jesús, me alegra verlo bien, espero que se encuentre bien mi hermanito, igual que la familia, ¿no? Y para nosotros siempre es un agrado poder contar con nuestros hermanos y verlos, aunque sea a través de estos medios digitales, pero saber que nuestros hermanos están dentro de todo bien. Así que vamos a ir en una oración a Dios para pedir una especial bendición para mi hermano, su familia y para todos los que estamos acá, ¿verdad? Conectados, para que esta palabra que vayamos a compartir esta tarde-noche no caiga en el vacío, sino que se deposite en los corazones de cada uno de nosotros y podamos tener la bendición también de ponerla por obra en nuestras vidas. Así que vamos a ir en oración al Señor. Voy a pedir a mi hermano Rigoberto, usted fuera tan amable, nos pudiese guiar en esta oración. Si pudieras abrir tu micrófono, mi hermano, ahí está abierto. Así que, por Sí, favor, hermano, encantado. le pido que nos guíe en esta oración esta tarde. Amén, hermano, con mucho gusto. Oremos, hermano. Amado Dios, Padre bendito, estamos muy agradecidos, mi Dios, el poder tener esta gran oportunidad de conectarnos a esta plataforma, mi Dios, en donde día a día, conforme a su voluntad, usted nos instruye por intermedio de su palabra, usando, por cierto, sus instrumentos que usted, mi Dios, ha escogido para esta obra maravillosa. Queremos pedirle en este momento que por misericordia usted guarde a nuestro hermano Jesús Marsella, tal como decía nuestro hermano Oscar, mucho tiempo que no lo veíamos, nos alegramos mucho verle y saber que está bien y con ese buen propósito, mi Dios, de poder entregarnos en esta tarde una porción de la Sagrada Escritura. Gracias le damos, mi Dios, porque día a día, en la medida que es posible, nos edificamos en su palabra, crecemos en conocimiento y nos permite cada día estar más cerca de usted. Queremos pedirle, mi Dios, que permita que nuestro hermano pueda recordar todos los textos que él ha estudiado. Permita también, Padre Celestial, que cada uno de los que estamos en este momento ya conectados y los que vienen pronto a conectarse puedan llegar también con el mismo propósito de alimentarse por intermedio del mensaje. Queremos orar por aquellos que están por Facebook Live, mi Dios, que en su amor también les conceda esa preciosa bendición de poder estar dispuesto, mi Dios, a recibir el mensaje, a ponerlo en práctica, mi Dios, y a crecer en su gracia, porque este es el propósito, Padre Celestial, de poder en esta hora unirnos a este medio que usted nos ha permitido, Padre Dios, para la edificación del cuerpo de Cristo. Le damos gracias por ello, mi Dios. Oramos por todos aquellos nuestros hermanos que puedan estar enfermos, algunos que sea tal vez motivo de no poder congregarse, de que usted les ayude, mi Dios, en su pronta mejoría para que así también puedan hacerlo y pueda también mis hermanos estar con mucha gratitud sabiendo que este es el alimento que verdaderamente nos lleva a la vida eterna. Padre Dios, oramos por todo su pueblo a través del mundo, rogamos que se quede junto a nosotros en este día, que nos ayude, Padre, despertando el interés en cada uno de nosotros y el buen deseo de poner llevar a la práctica toda esta enseñanza. Le pedimos por misericordia, Padre Dios, todos estos favores siempre. Oramos por intermedio de su amado Hijo Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, mi hermano Rogelio, por la oración. También queremos aprovechar, dar la bienvenida a aquellos hermanos y amigos que se conectan a través del Facebook. Así que un cordial abrazo. Dios les bendiga a cada uno de ellos y de ellas. Hermano Jesús, un abrazo grande, fraterno. Está ya disponible compartir pantalla. Por favor, adelante con el estudio. Gracias. Muchas gracias, mi hermano Oscar. Gracias a todos mis amados hermanos por su tiempo y la disposición de estar en esta noche conectados para compartir la palabra de nuestro Dios. Siempre para mí ha sido un privilegio estar con ustedes y desde acá, desde Venezuela, la ciudad cálida de Puerto La Cruz, al oriente del país, les mando un fuerte abrazo a todos mis hermanos que están escuchando esta transmisión. Los que no me conocen, bueno, su servidor Jesús Marsella, por acá siempre a sus órdenes y a su disposición. Cuando vengan por acá, por Venezuela, estamos a la orden.
Hemos estado pasando días difíciles, pero estamos bien, que es lo más importante. Gozamos de buena salud y las bendiciones del Señor nunca nos faltan. De antemano, hermano Oscar, gracias por la invitación, hermano Néstor también, como siempre, la buena disposición. He estado un poco ausente debido a ocupaciones personales y sobrellevando pues algunas actividades con los hermanos y el trabajo de la construcción acá para un espacio de reunión con los hermanos. Entonces, bueno, en esta noche me gozo para estar con ustedes, para compartir la palabra de Dios. Voy a estar compartiendo pantalla en una diapositiva y en algún momento si se paraliza la exposición de las láminas, hermano Oscar, por favor me indica. Voy a compartir la pantalla para empezar el estudio de esta noche. El estudio se titula La desgracia de un hijo de Dios. Voy a paralizar la transmisión de mi cámara para que fluya un poco mejor la conexión. Este tema está comprendido en una serie de lecciones que están comprendidas en cinco temas. Hoy vamos a estar tratando el primero y espero poder compartir en el futuro las siguientes lecciones. La desgracia de un hijo de Dios. Esto es un tema que se tituló así porque normalmente siempre nosotros como cristianos hacemos el esfuerzo de hablar de cosas positivas y enfocarnos en las cosas buenas, pero también es importante hablar de las cosas malas que pasan en la vida, sobre todo a nosotros como cristianos, hijos de Dios. También nos pasan cosas malas y debemos de saber el porqué de estas cosas. La desgracia de un hijo de Dios. Hay un dicho que dice que la risa puede ocultar un corazón afligido, pero cuando la risa termina, el dolor permanece. Eso es un dicho que también está plasmado como palabra de Dios en un proverbio en el capítulo 14, en el versículo 13. La Nueva Traducción Viviente, que es una traducción actual, lo dice de esta forma. Muchas veces vemos personas que por fuera están contentos, transmiten alegría o un rostro quizás alegre, pero por dentro están pasando por dificultades. La desgracia de un hijo de Dios se puede llevar por dentro de una forma silenciosa. Las 5 lecciones que conforman esta serie están comprendidas en el envanecimiento, el amor al dinero, una mala compañía, hijos desobedientes y fundamentos de arena. Estos son motivos para que se desarrolle una desgracia en la vida de un hijo de Dios. En esta noche vamos a estar hablando acerca del primer punto, que es el envanecimiento. En primer lugar, vamos a ver qué es una desgracia. Una desgracia, teóricamente, dicen los libros, dice el diccionario, que es un acontecimiento que provoca sufrimiento, tristeza. El concepto también se refiere a una situación que padece aquel que atraviesa un momento doloroso. Eso se puede definir como desgracia. Y en la Biblia hay muchas similitudes con respecto a lo que es una desgracia. El libro de Jeremías, en el capítulo 32, verso 42, se habla de calamidad. En el Salmo 107, verso 41, se habla de miseria. En el Salmo 18 se habla de infortunio. Marcos 5:34 se habla de azote o flagelo, que representaba una desgracia, un castigo público. En el Salmo 38:11 se habla de plagas, que también era una desgracia. Job 31:23 habla de castigo y Eclesiastés 2:12 habla de aflicción. Por supuesto, todas estas cosas podían representar una desgracia y Proverbios 6:15 lo dice claramente. Desgracia en la vida de un hijo de Dios
puede estar representado de muchas maneras con distintas palabras. El por qué. Es importante que sepamos el por qué. La palabra de Dios en el Proverbios 1, desde el verso 20 al 33, Dios hace una llamada a la sabiduría. Y dice la Escritura, partiendo desde el versículo 20, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desecharán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que despreciasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegue como un torbellino, cuando sobre vosotros venga tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán el fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal, dice el Señor. Proverbios 1, del 20 al 33. Una expresión bastante clara al llamamiento, al ser sabio, al tener sabiduría de lo alto, la sabiduría que proviene del Señor. Esta sabiduría que proviene del Señor nos hace humildes y nos evita muchos males, muchos infortunios, muchas desgracias en nuestra vida. La sabiduría que proviene del Señor. Es importante que lo sepamos porque este va a ser el punto fuerte en este estudio. La sabiduría que proviene del Señor. ¿Por qué hay tantos males, hermanos? ¿Por qué hay tantas calamidades en la vida de los hijos de Dios? La respuesta es sencilla. Es tiempo para que reflexionemos. La respuesta es sencilla, hermanos. Lamentablemente muchos se han hecho sabios en sus propias ideas, en sus propias opiniones, y han desechado el consejo de Dios y las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Es una triste realidad y es lamentable que esto suceda porque el producto de desechar el consejo de Dios y las palabras de nuestro Señor Jesucristo hace que en el corazón de las personas nazca el envanecimiento. El envanecimiento es el comienzo de la degradación en la vida espiritual de una persona y es la causa de que otros factores se generen, situaciones que deterioran progresivamente la vida del creyente. Muchas personas cuando desechan el consejo de Dios, desechan la sabiduría de Dios y se hacen sabios en sus propias ideas, se vuelven envanecidos, se vuelven personas arrogantes, personas orgullosas. El envanecimiento
Dice el diccionario que es la acción y efecto de volverse orgulloso o demostrar orgullo por alguien o algo. Muchas personas a veces se esfuerzan por obtener logros, por alcanzar metas, por demostrar capacidades, y eso los vuelve orgullosos y envanecidos. Muchas personas se desgastan la vida persiguiendo riquezas, construyendo imperios económicos, estudiando muchas carreras y maestrías para demostrar capacidades intelectuales. Pero tras esos logros obtenidos, cuando no hay humildad y un corazón consagrado al Señor, siguiendo el consejo del Señor, tristemente, pues esto da como resultado el envanecimiento en la mayoría de las personas que no siguen el consejo de nuestro Señor y no buscan la sabiduría que proviene de lo alto. El envanecimiento en personas dentro de la iglesia, el envanecimiento en la vida de los hijos de Dios, causa muchas desgracias. Y eso es algo que vamos a ir desarrollando en esta lección. La palabra dice en el Proverbios 11, verso 2, que con el orgullo viene el oprobio, pero con la humildad, la sabiduría. La verdadera sabiduría viene acompañada de humildad, pero el orgullo, por el envanecimiento, causa tristeza y malestar, causa sinsabores en algún momento determinado de la vida. Hemos visto personas que sin estudio, sin cátedra, sin escuela, sin título, son dignos ejemplos para muchos maestros y muchas personas que han dedicado largas horas a la lectura y al estudio. Personas que han seguido el consejo de Dios sin saber leer ni escribir y pueden dar clases a personas que han asistido a la universidad. Es un asunto del corazón, hermanos. Es un asunto del espíritu. Cuando una persona realmente quiere ser humilde delante de los ojos del Señor, busca el consejo de Dios, busca mantenerse en los parámetros que el Señor muestra a través de su palabra. Es importante que recordemos siempre este proverbio. Con el orgullo viene el oprobio, viene la tristeza, viene la calamidad, viene la desgracia. Con el orgullo. Pero con la humildad viene la sabiduría. Esa sabiduría que proviene de lo alto. El envanecimiento, como decía el diccionario, pues es el efecto de volverse orgulloso o mostrar orgullo por algo. Lamentablemente dentro de la iglesia, dentro del pueblo del Señor, el rebaño, hay una principal causa. Y de esto vamos a hablar esta noche. Hay una causa importantísima que vamos a estar hablando. Y antes de tocar el punto, yo quiero dejar bien claro que este tema no es por motivos de alguien en particular, ni lo digo por alguien en particular. Cualquier parecido a la realidad es una coincidencia. Esta lección aplica para todos nosotros y especialmente para los varones que hacemos vida dentro de la iglesia del Señor y que de una u otra manera tenemos responsabilidades que implican el caminar de quienes están a nuestro alrededor. Hay una causa principal dentro del rebaño del Señor y aplica principalmente a los hombres que dirigen. La causa principal del envanecimiento y de volverse orgulloso es el haber adquirido conocimiento o por ser un maestro de Biblia. Dentro de la iglesia del Señor está actualmente, desde hace ya mucho tiempo,
Está galopando actualmente una forma de doctrina en los varones que dirigen, que sirven dentro de la iglesia del Señor, y este mal está azotando sobre todo a nuestros hermanos que han modernizado la iglesia, se han convertido en modernistas, hermanos cristianos de la iglesia de Cristo que han cambiado la forma de doctrina y han dado paso al liberalismo dentro de la iglesia. La principal causa es porque se han vuelto orgullosos por sus conocimientos en la palabra de Dios. Se creen o se hacen llamar maestros de Biblia y eso a su vez los hacen o se hacen llamar ministros. La palabra de Dios, hermanos, nos dice algo muy importante. Dice la escritura en Santiago, capítulo 3, verso 1 al 2. Hermanos míos, no se hagan maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. En la traducción actual, hermanos, la Biblia con lenguaje actual, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Hermanos, en Cristo no debemos tratar de ser todos maestros, pues bien sabemos que Dios juzgará a los maestros más estrictamente que a los demás. Todos cometemos muchas faltas. ¿Quién entonces es una persona madura? Solo quien es capaz de dominar su lengua y de dominarse a sí mismo. Así lo dice la Escritura. Lamentablemente, hermanos, está galopando esta doctrina. No sé en sus países, si usted me está viendo desde México, Colombia, desde otros lugares de este planeta. No sé qué tanto habrá crecido esta forma de doctrina, pero acá en mi país, Venezuela, los hermanos no se conforman con lo que Dios reveló en la palabra, sino que han hecho un esfuerzo por transmitir su postura y sus ideas dentro de la iglesia y ha sido aceptada y propagada en todas las iglesias donde ellos tienen contacto y comunión. Estos llamados ministros que se hacen llamar ministros, la mayoría de ellos no han recibido ese ministerio de parte de Dios, sino que se han levantado dentro de la iglesia queriendo ocupar el principal puesto. Y eso nos recuerda a aquel hombre llamado Diótrefes, el cual ocupaba el primer puesto dentro de la iglesia, imponía sus reglas dentro de la iglesia. Es importante, hermanos, que meditemos en estas cosas. Muchos toman rumbos propios, alegando ser autónomos e independientes, pero en el fondo forman parte de un cuerpo de gobernantes. Esto es un sistema moderno que está afectando a la iglesia del Señor. Este sistema moderno hace que todos se reconozcan y se acepten como ministros, se acepten entre sí como maestros, predicadores, como dirigentes o líderes. Sí, los llamados ministros. Nuestros hermanos que se hacen llamar ministros se alejan del patrón bíblico, estableciendo sus propias ideas y formas de doctrina. En Efesios capítulo 4, desde el versículo 10 al 12, en la Reina Valera, la palabra de Dios dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Lamentablemente,
nuestros hermanos no respetan el patrón bíblico. La palabra dice claramente que el Señor mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, con la finalidad de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando entendemos el pasaje, la palabra repite claramente que es Dios quien constituye, es Dios el que llama y elige, no los hombres. Nosotros podemos anhelar el servir como un ministro dentro de la iglesia. La palabra ministro significa servidor, pero nuestros hermanos se han inventado un oficio, el de ministro, no tomando en consideración este pasaje tan claro como lo es Efesios capítulo 4, versículos 10 al 12. Según el versículo 11, hay dos grupos de oficios. Están los apóstoles y profetas, que también fueron llamados por Dios y a través de la voluntad de Dios en ellos, a través de sus escritos inspirados por Dios y dejados para nosotros, ellos han dejado su servicio para nosotros. Fueron ministros del Señor establecidos por el mismo Dios. Los apóstoles y profetas fueron hombres inspirados por Dios para servir al pueblo de Dios. Son hombres inspirados, encargados de revelar la voluntad de nuestro Señor y de predicar, edificar a la iglesia. Siguen en su oficio hasta el día de hoy a través de lo que hoy tenemos en nuestra mano, la palabra de Dios inspirada por el mismísimo Señor. El segundo grupo son los evangelistas y pastores, que también son maestros porque enseñan al pueblo del Señor. Son maestros porque enseñan y predican al rebaño, al pueblo de Dios. Edifican al pueblo de Dios. Son hombres que también recibieron dones espirituales. En el primer siglo habían evangelistas y por supuesto pastores. Este oficio actualmente continúa, a diferencia de que no son inspirados como lo fueron los apóstoles y profetas. Este oficio solamente lo pueden cumplir hombres que cumplan ciertos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Lamentablemente, los llamados ministros, que hoy son dirigentes dentro de la iglesia moderna, están envanecidos en sus propios razonamientos e ideas y han ignorado el consejo de Dios. Se han inventado un oficio. Pero la palabra de Dios nos dice, hermanos, nos dice que los verdaderos ministros, los verdaderos hombres que sirven dentro del pueblo de Dios, son aquellos siervos que anhelan el servicio a los santos. Son aquellos hermanos y también hermanas que enseñan, que sirven, que comparten el evangelio a otras personas y sirven, por supuesto, en el reino del Señor y la causa de nuestro Señor Jesucristo en su santa iglesia. Todos tenemos la oportunidad de servir y no necesariamente hacernos llamar ministros para sentirnos grandes e hinchados e inflados. La palabra dice claramente en 2 de Corintios, en el capítulo 3, desde el 4 al 6, en la Reina Valera dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata,
mas el Espíritu vivifica. Este pasaje bíblico nos identifica como servidores competentes, como personas que entregan su vida por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la Escritura que Él mismo nos constituyó, Él mismo nos hizo servidores competentes del nuevo pacto a través de su sacrificio. Allí también entran las damas al servicio. Tanto los hombres como las mujeres hemos sido llamados para ser servidores en la causa de nuestro Señor Jesucristo. Pero lamentablemente este mal ha atacado a la iglesia y ha llegado al corazón de los que sirven o tienen un lugar principal dentro de la iglesia. Entonces, para entender un poco lo que significa ministro, los verdaderos ministros, pues sabemos que son aquellas personas que predican, que sirven, que muestran el reino de Dios con paciencia, con amor. La palabra en el griego, ministro, significa diáconos y es utilizada en el Nuevo Testamento y se traduce como ministro en el sentido del servicio o siervo. El término proviene del latín minister, que significa sirviente o asistente, que a su vez se deriva de minus, que significa menor o menos. Es decir, que el que sirve, el que se siente inferior, pensando primero en los demás, ese es el verdadero servidor delante de los ojos del Señor. Y hay pasajes que confirman esta postura. Marcos 9:35, Marcos 10:42 al 45, Mateo 20 del 27 al 29. Nuestro Señor Jesucristo nos da un claro ejemplo y dice que el que quiere hacerse grande entre los demás tiene que ser su servidor. Ahí está la verdadera grandeza del ministerio. Cuando no somos envanecidos, sino que somos humildes. Cuando pensamos primeramente en nuestros hermanos y lo ponemos como prioridad. Allí está la verdadera grandeza. El ministerio que el Señor ha revelado es este, hermanos. El ministerio es el servicio que un creyente realiza de acuerdo con una llamada particular de Dios para la iglesia y su misión. En la epístola de Efesios, capítulo 4, verso 11, Pablo relata esos ministerios. 4 de 5. El apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y maestro. En 1 Timoteo 3, del 1 al 13, se encuentran específicamente las cualificaciones para ese ministerio. No cualquiera puede llenar, lo que Dios designa en estos pasajes. Hay requisitos que el Señor establece. No cualquiera que quiere ser grande o quiere ser reconocido haciéndose llamar ministro, no cualquiera puede, hermanos. Hay que tener mucho cuidado con esto. Debemos de cuidar nuestro corazón con respecto a este asunto y defender la palabra de Dios y su verdad que está claramente reflejada acá. Entonces, ¿cuál es la verdadera virtud o cualidad que debe de tener un hombre para el ministerio? La palabra nos dice claramente que hay que tener integridad, hay que ser irreprensible, hay que ser sincero, hay que ser fiel, hay que tener fidelidad conyugal, hay que ser templado en el carácter, hay que tener serenidad, hay que ser hospitalario. Dice la Escritura, dice el Señor. Entonces es importante que meditemos en esto porque son virtudes que el Señor
ha establecido. El Señor requiere que los hombres que sirvan a los demás cumplan con estas características o virtudes que son netamente espirituales. Es importante, hermanos, que cuidemos nuestro corazón de no caer en el envanecimiento. Hay que sentirse un verdadero servidor. Hay que olvidarse de esa palabra ministro, como aquel grande representante, como en los gobiernos del mundo. Cada gobierno, cada presidente tiene su gabinete de servidores, ministros, representantes, y son hombres que son importantes, son hombres que viajan y que son bien recibidos por el pueblo, dependiendo de cada gobierno y su gestión. Pero el ministro se siente importante, es una persona importante. Lamentablemente, nuestros hermanos han desvirtuado la figura del ministro allá afuera en el mundo político y lo han querido traer a la iglesia, haciéndose llamar ministros, sintiéndose grandes, reconociéndose entre ellos. ¿Qué hay detrás de esto, hermanos? Es algo que es importante que hablemos de estas cosas, sabiendo lo que significa la verdadera esencia del servicio y de la palabra. La palabra nos enseña, hermanos, que el diáconos, que es la palabra griega para el servidor, es aquel hombre que no se menciona en el texto de Efesios. Es el que falta allí por mencionar. Es un oficio que surge después por la necesidad que había dentro de la iglesia. Había necesidad y surge el oficio del servidor, es decir, el diácono, aquel que tenía que estar pendiente de atender a las viudas, a los necesitados. ¿Qué hay detrás de este oficio? Hay un parámetro que Dios ha establecido. No puede haber diáconos de oficio establecido dentro de la iglesia sin haber supervisores por encima de él, es decir, los ancianos, obispos o pastores. No se puede establecer diáconos sin haber ancianos, obispos o pastores, porque los diáconos trabajan bajo la supervisión de los ancianos dentro de la iglesia. Los diáconos trabajan en conjunto con los pastores, ancianos u obispos, que es el mismo oficio. Sin embargo, el diácono es un oficio dedicado netamente al servicio. Entonces, sabiendo esto, hermanos, es importante que no desvirtuemos el verdadero oficio del servicio a través del diaconado. Lamentablemente, nuestros hermanos modernistas han usurpado el papel del diácono y también del anciano, haciéndose llamar ministros. Entonces, sabiendo esto, hermanos, claramente el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo en su primera epístola y a la iglesia en Filipos, él saluda tanto a los diáconos y a los ancianos de una forma particular y al resto de la hermandad, porque eran oficios completamente diferentes. Entonces, no se debe organizar un grupo especial de líderes que supla la urgencia o la necesidad del ancianado u obispado, en carencia de hombres que llenen los requisitos estipulados por nuestro Señor, establecido en 1 Timoteo 3 y en Tito 1. Un grupo de hombres llamados ministros cristianos no debe ejercer informalmente o provisionalmente el rol del anciano o el obispo. Es un error hacer tal cosa. Nuestros hermanos modernistas necesitan entender esta gran realidad. No pueden seguir propagando este error. Hacen establecimiento de ministros, usurpando de esta manera el papel del anciano, el obispo, el pastor y también del diácono. ¿Por qué? Porque están envanecidos en sus propios razonamientos y en sus propias ideas. Entonces, ¿qué se puede hacer al respecto? Bueno, según el orden bíblico, según lo que la escritura nos enseña en 1 Corintios 11:3,
dice la Escritura que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. El término cabeza conlleva a un significado de autoridad. Y en este versículo denota a alguien que tiene una posición de liderazgo o autoridad o de servicio. Por ende, en carencia de ancianos o diáconos, por supuesto, los varones cristianos junto con él o los evangelistas, bajo la autoridad suprema de nuestro Señor Jesucristo, constituyen el liderazgo natural de la iglesia, no los llamados ministros que usurpan el papel del anciano dentro de la iglesia local. Es importante que se entienda esta poderosa realidad. No podemos permitir que dentro de nuestras congregaciones locales surjan ideas como estas, donde hombres anhelan dentro de sus intenciones o dentro de lo más profundo de su corazón ocupar los primeros puestos dentro de la iglesia. Se quieren hacer llamar ministros para ser reconocidos por otros que piensan igual que él. Entonces debemos de hacerle frente a este error. Debemos de mantener lo que Dios ha establecido y respetar la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Muy importante, hermanos. Los llamados ministros inventan un oficio y los llamados ministros usurpan el papel del anciano, obispo, pastor y también del diácono. Es una triste realidad. La palabra de Dios dice una palabra muy poderosa en 1 Timoteo capítulo 6, desde el verso 3 al 6. La versión Reina Valera dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Esta palabra es muy poderosa porque dice claramente que los que no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad está envanecido. El envanecimiento en la vida de un hijo de Dios es una desgracia. ¿Por qué una desgracia? Porque los que dirigen envanecidamente a la iglesia llevan al rebaño hacia un despeñadero. Los que se hacen llamar ministros, que usurpan el papel del anciano dentro de la iglesia local, están guiando al pueblo del Señor hacia un despeñadero. Por esa razón es una desgracia en la vida de un hijo de Dios. Dentro de sus intenciones, la palabra describe claramente en el versículo 5 que algunos toman la piedad como fuente de ganancia. Dentro del sistema modernista, muchos llamados ministros quieren ser calificados o fichados por iglesias patrocinadoras para recibir grandes cantidades de dinero como salario. Eso es una triste realidad que está sucediendo dentro de la iglesia del Señor, que se ha desviado hacia el modernismo. Muchos quizás se van a molestar con esto, que al ver esta transmisión o este video en algún momento quizás van a sentirse aludidos, atacados u ofendidos, pero no deja de ser la realidad, porque su servidor salió de una iglesia de Cristo con tendencia moderna, donde se impuso esta normativa y se escogió a un grupo de hombres por elección para ocupar el puesto de ministro, el cual yo hice frente, no estuve de acuerdo
porque me mantuve respetando la palabra del Señor y lo que ella claramente dice en Primera de Timoteo, capítulo 6, desde el versículo 3 al 6. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, pues está envanecido. Está envanecido. Aquí está bastante claro y contundente una triste realidad que está en la vida de muchos de nuestros hermanos que están extraviados de la fe. Entonces, vemos que el verdadero ministerio o el verdadero ministro es aquel que sirve, es aquel que ha sido llamado por Dios para el servicio de los demás. Ejemplos en el Antiguo Testamento, tenemos Éxodo 24:13, que dice la Escritura que Moisés se levantó y con él Josué su servidor. Y Moisés subió al monte de Dios, dice Éxodo 24:13. Otro pasaje en el Antiguo Testamento está en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 21. Dice la Escritura, y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. ¿Quién era él? Eliseo le servía a Elías, considerándolo por supuesto superior porque era un profeta del Señor. Y en el Nuevo Testamento Jesús dice claramente, hermanos, Jesús es el mejor ejemplo para nosotros, es el servidor ideal. Mateo 20:28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Entonces, entendemos, hermanos, que el envanecimiento es la desgracia de los hijos de Dios. Hay un pasaje importante en el Antiguo Testamento, en los tiempos del profeta Eliseo, dice que Naamán, el sirio, un hombre importante, un militar, vino al profeta Eliseo para ser sanado de lepra. Este hombre al principio no estuvo contento con las instrucciones del profeta porque lo mandó a bañarse en el río. Pero a raíz de una sugerencia, el hombre cambia de actitud, cede y se sumerge en el río 7 veces y ocurre el milagro en su vida. Eliseo no quiso aceptar ninguna recompensa por el favor otorgado a este hombre, por haberlo ayudado. Pero lamentablemente el servidor o ministro del profeta Eliseo, que se llamaba Giesi, lamentablemente cae en un terreno de codicia y acepta un presente del sirio Naamán, usando mentiras, y lamentablemente ocurre un juicio en su vida. Es maldecido con lepra, él y toda su generación. Es impactante el castigo que recibe este hombre por haber ofendido, por haber mentido, algo que era tan especial como estar en compañía de un santo profeta del Señor, por haber violentado la confianza del santo profeta. Este servidor mentiroso, este ministro mentiroso, por su codicia, fue juzgado. Y lamentablemente su generación también llevó el castigo. Esa ilustración, hermanos, está en Segunda de Reyes, en el capítulo 5, desde el verso 20 al 27. Y quizás por motivo de tiempo vamos a ir avanzando un poco más rápido, porque hay muchísimas citas bíblicas que no vamos a poder leer, porque este es un estudio que tiene mucho contenido bíblico. Pero ahí está plasmado claramente el acontecimiento. Giesi era un hombre que estaba en compañía del profeta, le servía, le asistía. Y este hombre era codicioso, era mentiroso. Lo sabía Eliseo
Claro que sí, lo sabía, pero le estaba dando la oportunidad de crecer, de tomar las mejores decisiones. Pero este hombre, Jesse, tenía una doble vida. Estaba queriendo servir o ver las cosas del Señor plasmadas a través de un santo profeta de Dios, pero por otra parte su corazón era codicioso y quería obtener ganancias, quería obtener beneficios. Entonces, lamentablemente, este hombre habla consigo mismo, con su monólogo interior, y se engaña. Dijo dentro de sí mismo, que tomaría un presente del sirio. Era codicioso. Él habló consigo mismo y fue tras el sirio Naamán y mintió para obtener la recompensa que el santo profeta había rechazado. Juicio de Dios para la vida de este hombre. Entonces la pregunta para nuestros hermanos que se han apartado de la verdad y que andan propagando el error, la pregunta es la siguiente: ¿cree usted, señor ministro, que quedará sin castigo por estar envanecido, torciendo las escrituras, maltratando al rebaño, tomando ganancias deshonestas, modificando la voluntad de Dios y manoseando la esposa del Señor? ¿Cree usted, hermano ministro, que se hace llamar ministro, que cree que es grande, que cree que es el principal dentro de una iglesia local? ¿Cree usted que quedará sin castigo? Si el Señor castigó a Jesse por tener este tipo de conducta, ¿cree usted, hermano, que no va a ser castigado? Yo le invito a que se arrepienta si usted escucha esta transmisión. Si en algún momento usted escucha esta enseñanza o esta lección, yo le invito a que se arrepienta y abandone esta práctica, porque lo va a llevar a un juicio que no va a evitar. Yo le invito a que se arrepienta, hermano, y que busque seguir la voluntad del Señor y conformarse con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Deje de estar envanecido y acurra a los sabios consejos de nuestro Señor y su voluntad. Si no es así, usted acarreará consecuencias porque se está apartando de la voluntad del Señor. Claramente está aquí, está envanecido, dice el apóstol Pablo a Timoteo, y debemos de conformarnos con las sanas palabras de nuestro Señor. Entonces, debemos de recordar lo que la Biblia dice para poder ayudar a nuestros hermanos que están apartándose cada vez más de la verdad. Entonces, estos hermanos que se han inventado un oficio llamándose ministros están envanecidos, pero nosotros tenemos que enseñar con humildad la palabra de Dios. Nosotros debemos de ayudarles a corregir el error a la luz de la palabra de Dios. Entonces, los verdaderos ministros somos aquellos que dedicamos nuestra vida al servicio. No somos jefes, no somos grandes, no nos hacemos llamar principales, sino que entendemos que así como el Señor ha llamado a muchos otros, nosotros hemos sido también escogidos por el Señor. Hemos sido llamados por el Señor para ser representantes o embajadores de nuestro Señor Jesucristo. La palabra nos dice que somos servidores a esa causa. Somos servidores, no principales. Somos siervos. También somos defensores de esa causa, de la fe de nuestro Señor. Somos comisionados por nuestro Señor y también somos enviados por el Señor y su Santo Espíritu. ¿Para qué? Simple, para predicar el evangelio a toda criatura, para que puedan ser salvos de la condenación eterna. Ahí están los textos, hermanos. Por cuestión de tiempo no los vamos a poder leer, pero allí están los pasajes bíblicos que claramente nos ayudan a derribar el error en nuestros hermanos envanecidos.
Nosotros tenemos que entender, hermanos, como conclusión, para terminar, debemos de entender, hermanos, que debemos de ser obedientes y fieles a los superiores, respetando el orden que Dios establece. Si dentro de nuestra iglesia local hay hombres que han alcanzado la madurez y han llenado los requisitos para ser ancianos, obispos o pastores, o diáconos, o evangelistas, debemos nosotros como pueblo y rebaño ser obedientes a nuestros hermanos que sí son verdaderamente servidores de Cristo, según el llamado y el servicio que realizan para los santos. Debemos de ser fieles a nuestros hermanos, debemos de ser obedientes a sus consejos. Ningún anciano de la iglesia local llega allí porque está envanecido. En la iglesia fiel del Señor, los ancianos cumplen los requisitos que dice el Señor. Por eso debemos de ser obedientes a los consejos de nuestros hermanos superiores, es decir, los verdaderos ministros de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de ser santos, de tener un corazón puro, de ser pacientes, de ser irreprensibles, desinteresados. Debemos de ser imparciales, debemos de ser benignos, consagrados, fuertes en la gracia. Debemos de ser abnegados, sobrios, hospitalarios. Debemos de ser diligentes en cuanto al estudio de la palabra. Debemos de ser reflexivos. Debemos de meditar. Debemos de ser vigilantes de la obra, dedicados a la oración. Aparte, debemos de ser afectuosos y ejemplos de todos nuestros hermanos. Pero sobre todo, hermanos, sobre todas estas cualidades debemos de ser humildes. La palabra nos dice en muchos versículos como Hechos 20, 19, Primera de Timoteo 3, Segunda de Timoteo capítulo 2, Tito 1, Primera de Pedro 5, 4, Segunda de Corintios 6, 4, Segunda de Corintios 12, 14, Primera de Tesalonicenses 2 del 6 al 7, Marcos 10, 43 al 45, Mateo 10, Lucas 9 y 10, Marcos 14, 11, Marcos 14, 25 al 26, Marcos 14, 33. Debemos de saber, hermanos, que nos espera una corona de gloria si somos fieles a nuestro Señor. Los fieles serán recompensados como lo declara la palabra. Debemos de desgastarnos en la obra del Señor como buenos servidores. Debemos de predicar el evangelio. Debemos de predicar a Cristo crucificado, a tiempo y fuera de tiempo, en todas partes. Donde quiera que vayamos, debemos de presentar a nuestro Señor Jesucristo con la palabra, pero también con las obras, con nuestro testimonio, con la vida entera, mis hermanos, con el poder del Espíritu Santo que nos fue dado el día que nos bautizamos, negando a este mundo y renunciando a una vida de pecado. Primera de Timoteo, de Corintios, capítulo 9, 16, dice claramente, hermanos, que debemos de sentir la necesidad de predicar el evangelio. Es una necesidad. Y hay de nosotros si no sentimos eso. Esa misma necesidad que usted tiene de comer y de tomar agua para sobrevivir y subsistir, usted también en su vida espiritual debe de sentir lo mismo. La necesidad de predicar el evangelio. Y no hay gloria por eso, porque es necesario presentar a Cristo crucificado, nuestro poderoso y grandioso Salvador. No podemos ser señores sobre la herencia o el rebaño del Señor. Debemos de cuidar nuestro corazón. No podemos ser codiciosos, ni pendencieros, ni orgullosos. No podemos ser astutos, ni desalentados, ni mucho menos consumidores o bebedores. Los fieles recibirán la gloria, mas los que son infieles, lamentablemente, serán castigados terriblemente el día del juicio. Amados hermanos, que Dios me los bendiga. Gracias por su atención y adelante
haciendo la obra del Señor. Adelante, hermano Oscar. Bien, mi hermano, muchas gracias por esta reflexión que nos has traído esta tarde. Yo creo que es importante lo que tú señalas, ¿no es cierto? El envanecimiento y asignándose cargos que la verdad es que están lejos de lo que el Señor espera, al menos la forma, ¿no? Y bueno, ya hay algunas manos levantadas por ahí. Lo importante quizás, ¿no es cierto?, es también dejar de, hablemos, perdurar en el tiempo, el evitar, ¿no es cierto?, asignar y trabajar por tener ancianos y diáconos, que esa es, ¿no es cierto?, la administración y la orden de Dios. De repente, congregaciones que llevamos 20, 30 años y todavía seguimos, ¿verdad?, negociando la orden de Dios de tener lo que tenemos que, lo que nos pide el Señor, de tener los diáconos y ancianos. Y quizás ese sea el problema, ¿no? Porque nos demoramos tanto y negociamos tanto y pedimos tanta perfección a los demás hermanos que aparecen estas, ¿verdad?, estos nuevos cargos humanos, carnales, que en vez de ayudar, ensucian la obra del Señor. Hay mucho que hacer, mucho que meditar y como bien tú dices en algún momento, hay que dejar, ¿verdad?, el orgullo a un lado y empezar a reconocer a aquellos hermanos que realmente ya tienen la posibilidad de ocupar esos cargos, ¿no? Dejar nuestros apetitos carnales y hacer lo correcto. Gracias, mi hermano. Sé que hay mucha tela por cortar respecto al tema, ¿no es cierto? Y obviamente que queda bajo la responsabilidad de cada cristiano y hermano el poder, de alguna otra manera, poner atención a este tipo de situaciones. Vamos a orar a Dios, vamos a dar gracias a Dios por la oportunidad que hemos tenido de haber escuchado esta reflexión y este mensaje, ¿verdad?, esta tarde. Voy a pedir a mi hermano Waldo, si es posible, mi hermano Waldo, nos pudiese guiar en una oración, ¿verdad?, para poder dar gracias a Dios por la palabra recibida y luego ya pasamos ya a los comentarios que puedan existir. Hermano Waldo, por favor, oremos. Bien. Mi buen Señor y Padre que estás en el cielo, queremos darte gracias de antemano, Señor, por esta hermosa lección que trae nuestro hermano. Darte gracias por el esfuerzo que ha hecho para considerar tantos mandamientos tuyos, Señor, que vaya en beneficio de nuestra vida espiritual. Muchas veces nosotros nos levantamos el ego, Señor, y a veces no contemplamos tu palabra como corresponde. Gracias, Señor, por el tiempo que también nos das para poder escuchar de tu palabra, para alimentarnos espiritualmente, para fortalecernos y para poder defender tu palabra con base, Señor, pero con una base bíblica buena. Gracias, mi Señor, también por tantas bendiciones que nos has dado durante la semana. Han sido incontables, nada más que estamos tan acostumbrados a ser bendecidos por ti, Señor, que a veces nos olvidamos darte las gracias. Pero el mundo pasa momentos muy difíciles, pero nosotros los cristianos nunca nos olvidamos y tú no te olvidas de nosotros cada día. Así que, mi Señor, muchas gracias por este tiempo. Gracias a todos los que han estado en la plataforma presente, a los que cada día, Señor, se preocupan porque esta plataforma funcione, y a los que te escuchan también, Señor, por Facebook, y los que después escuchan tus mensajes también por YouTube, Señor. Así que muchas gracias, mi Señor, por tantas bendiciones, por la humildad del hermano en su trabajo, y también, Señor, te damos gracias por todas las cosas que nos das cada día. Oramos y damos gracias a ti en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, mi hermano Waldo, por la oración. Antes de dar los pasos a nuestros hermanitos, hermano Ernest, ¿tenemos alguna información de Facebook? Por favor, adelante. Hermanito, muy buenas noches, muchas gracias por el pase. Tenemos varios hermanos que han estado aquí a través de Facebook Live. Quiero comentarles que han estado hermanos tales como Joel Alana Velázquez, Arelis Calzadilla Moreno, la hermana Alicia Zamora, Erisnelda Velázquez, Luis Alberto Feliciano Mundaca, Seila Olinda Soto, Isabel Ramos, entre otros. Y han dejado varios mensajes también. Aquí, por ejemplo, como la hermana Erisnelsa Velázquez dice: buenas noches, Dios nos bendiga.
La hermana Isabel Ramos, bendiciones, saludos a todos los hermanos que participan y los oyentes. La conexión es mala para mi señal, dice, pero siempre recibo algo de las palabras de Dios. Amén, dice. Y después tenemos Carlín Rodríguez, muy buenas noches para todos mis hermanos y los que nos visitan. Saludos desde Venezuela, un abrazo fraternal. Amén, también dice la hermana Erinelsa Velázquez. La hermana Seila Olinda Soto dice, amén, hermano Néstor, bendiciones para todos, por lo que yo había puesto un comentario que eran todos bienvenidos. Y finalmente el hermano Hernán Castellano González, buenas noches a todos los hermanos de esta plataforma desde Cuba, que Dios bendiga a su pueblo. Y Arelis Calzadilla Moreno dice, buenas noches para todos los hermanos y hermanas, gracias por tan importante mensaje, Dios les bendiga siempre. Y tenemos, llegaron 2 mensajes al final. Buenas noches hermanos, dice Joel Alana Velázquez, que el Señor les bendiga a todos. La hermana Isabel Ramos también pone unas manitos en forma de oración. Y la hermana Alicia Zamora, Dios les bendiga, hermano Jesús, y muchas gracias por el estudio, le dice la hermana también. Hermanito Oscar, esas son las novedades. Ok, hermano, muchas gracias. Un cariñoso saludo entonces a todos nuestros hermanos y amigos que están a través del Facebook. Gracias por estar con nosotros. Bien, tenemos ya, a pesar de que estamos un poco pasados, pero queremos dar espacio, ¿verdad?, a las manitos levantadas. Ahí tenemos a nuestro hermano Ángel Beltrán. Hermano Ángel, buenas tardes o buenas noches. Por favor, adelante y después seguimos con nuestro hermano Ralph. Hermano Ángel. Gracias, hermano, gracias por la oportunidad. Hermano Marsella, quizás, bueno, desafortunadamente vivo en un lugar donde la señal es muy débil y entonces fue fluctuante. Y quizás esa es la razón, pero me queda un sinsabor el estudio que usted presenta o lo que alcancé a escuchar de él, porque la impresión mía es que usted está estigmatizando la palabra siervo o diácono o está estigmatizando la palabra ministro. Y me da la impresión de que entonces cualquier hermano que se presente como ministro o como siervo, entonces ya está condenado según el estudio que usted está presentando, hermano. Puede ser que no lo entendí a perfección porque es que vivo un poco lejos y la señal es mala. Pero difiero de esa presentación así como tan radical porque no le veo la lógica. Sin embargo, es posible que sea que no haya estudiado. Voy a volver a mirar el estudio completo a ver si lo puedo descargar por internet. Gracias, hermano. Hermano Jesús, ¿alguna respuesta? Sí, bueno, en primer lugar, el estudio no está diseñado para estigmatizar la palabra ministro, sino que es un ejemplo de lo que representa la desgracia en un hijo de Dios a través del envanecimiento. Puse como ejemplo la figura del llamado ministro y resalté claramente que aquí en Venezuela se ha convertido en un problema, ya que hay hermanos que han adoptado esa posición y se han inventado un oficio usurpando el puesto que le corresponde al verdadero ministro bíblico establecido por Dios a través de los requisitos que establece nuestro Señor Jesucristo en su palabra. Es decir, que el ministro verdadero como oficio es aquel que llena los requisitos que Dios establece en su palabra y no cualquiera que se haga llamar ministro. Resalté claramente que todos somos ministros de Cristo, basándome en el pasaje de Corintios, donde todos servimos al nuevo pacto de nuestro Señor. Pero oficialmente los verdaderos ministros o servidores en la iglesia son aquellos que cumplen los requisitos establecidos por Dios. Ese es el punto, hermano, y bueno, espero quede clara la idea. No es un ataque personal contra ningún hermano que diga que es un siervo o un ministro del Señor. Simplemente que, bueno, es una referencia con respecto al tema y una problemática muy grave que está ocurriendo acá en Venezuela, en las iglesias de Cristo,
con tendencia modernista, porque las iglesias sanas en la doctrina no adoptan esa postura de que hombres dentro de la iglesia se hagan llamar ministros, sino servidores. Muchas gracias, hermano, por su observación. Dios te bendiga. Gracias, hermano Jesús. Hermano Ralph, ¿sí? Hermano Ángel, yo encontré excelente la exposición del mensaje que usted dio. No le encuentro ninguna falencia. Lo que esto produce es que tenemos que trabajar más, como decía Oscar, sobre los ancianos. Tenemos que trabajar. ¿Cómo es posible que tantas iglesias con tantos años no tengan ancianos? Yo llevo a una iglesia que tiene 60 años y no hay ancianos. Entonces, la falla es de nosotros, porque tenemos que trabajar desde el principio a crear ancianos, a educar. Pero lamentablemente con la rotación de gente, con el malentendido del evangelio, se van yendo y van llegando nuevos y volvemos de nuevo al silabario del evangelio a predicarlo. Cuesta mucho. Hay que trabajar y hay que tener voluntad. La gente, digamos, los hermanos y hermanas en general, toda la iglesia, tiene que ponerse el propósito de tener ancianos. Es un deber, ¿ah? Porque no podemos permitir que sea ministro. A mí muchas veces gente nueva que llega con mis canas me dice ministro, y yo le digo, no soy ministro, soy hermano en Cristo, nada más. ¿Por qué? Porque vienen de otros lados. Así que ánimo, hermano, a seguir trabajando. Muy buen mensaje. Te lo agradezco, hermano. Estuvo muy bueno. Que Dios te bendiga. Gracias, hermano. Gracias, hermano Ral. Un abrazo. Dios te bendiga y a tu esposa también. Así es, hermano. Yo creo que siempre estos temas nos van a ayudar a poder ya concientizar, ¿verdad?, en lo que es realmente importante y lo que Dios demanda, ¿no?, de cada una de las iglesias del Señor. Si no es simplemente algo que a uno se le pueda ocurrir como hombre, sino que el Señor así lo demanda. Tenemos que trabajar, tenemos que animar, tenemos que orar al Señor para que la iglesia pueda crecer, madurar y evitar todo este tipo de flagelos al final y al cabo, ¿no es cierto?, que lo único que hacen es precisamente perturbar la paz y la comunión con el Señor. Bien, hermanos, estamos bien pasados. Les agradezco a cada uno de ustedes. Mi hermano Jesús, un abrazo grande. Gracias, mi hermano Ralph, por la participación. Mi hermano Ángel, a cada uno de ustedes, mis hermanos y hermanas, un gran abrazo.